El primer ensayo se llama "Cómo el alma descarga sus pasiones sobre los falsos objetos cuando le faltan los verdaderos". E inicia diciendo: un noble francés, extremadamente propenso a la gota, a quien los médicos habían prohibido toda clase de carnes saladas, se había acostumbrado a responder en broma: necesito encontrar a mano causas a las que achacar mis males. Maldiciendo unas veces las salchichas y otras veces la lengua de vaca y el jamón, parezco sentirme más aliviado. Pero, si bien se mira, si cuando alzamos un brazo para sacudir cualquier golpe nos ocasiona dolor que no encuentre materia con que tropezar, y se dé el golpe al aire, y así como para que la visión de un paisaje sea agradable es necesario que no esté perdido ni extraviado en la vaguedad del aire, sino que se encuentre situado en lugar conveniente. Una cita que dice: como el viento pierde su fuerza y se disipa en el aire vano, cuando espesos bosques no le salen al paso. De igual modo, parece que el alma, quebrantada y conmovida, se extravía en sí misma si no obtiene objetos en el que polarizarse, y es preciso en toda ocasión procurarle algún fin en el cual se ejercite. Plutarco dice, refiriéndose a los que son muy cariñosos con los perrillos y las monas, que la parte afectiva que hay en nosotros, falta de un objetivo pertinente y antes de permanecer ociosa, se forja cualquiera, por frívolo que sea. Vemos, por consiguiente, que nuestra alma, con tal de no permanecer ociosa, es capaz de engañarse a sí misma encaminándose a un objeto inventado o frívolo. Así, los animales movidos por su furor se revuelven contra la piedra o el hierro que los ha herido y se vengan a dentalladas sobre su propio cuerpo del daño que recibieron. Ahora hay una cita en latín que está traducida al pie de página y dice: la osa de Panonia, más feroz después de la herida, cuando el libio la arroja el venablo mediante una menuda correa, se revuelca sobre la herida, atacada, airada el dardo que la ha herido y persigue a la redonda la lanza que huye con ella. Continuando dice: ¿a cuántas cosas no echamos la culpa de los males que nos ocurren? ¿En qué no nos fundamos con razón o sin ella para chocar con algo concreto? No son las rubias trenzas que desgarras ni la blancura de ese pecho que despiadadamente golpeas los que han perdido al querido hermano a quien lloras. Busca la causa en otra parte. Hablando Tito Livio del ejército romano que peleaba en España, después de la pérdida de dos hermanos grandes capitanes, dice: los hermanos se llaman Publio y Senio Scipión. Cada cual comenzó de repente a llorar golpeándose la cabeza. Lo de los hermanos, eso es una aclaración que no es la cita traducida. Dice, cada cual comenzó de repente a llorar golpeándose la cabeza. Eso es lo que dijo Tito Livio. A lo que Montaigne sentencia diciendo, es una costumbre corriente. Continúa diciendo, el filósofo Bion se refiere a un rey al que la pena hizo arrancarse los cabellos y añade irónico, ¿pensaba acaso que la calvicie alivia el dolor? ¿Quién no ha visto tragarse las cartas o los dados a muchos que perdieron su dinero en el juego? Jerjes azotó el mar del Helesponto y desafió con un cartel al monte Athos. Ciro dedicó todo un ejército durante varios días a vengarse del río Guindo por el miedo que había experimentado al cruzarlo. Calígula hizo desaparecer una bella residencia por el placer que su madre había disfrutado en ella. El pueblo decía cuando yo era joven que el rey de una nación vecina, habiendo recibido de Dios una buena paliza, juró vengarse de tal ofensa. Para ello dispuso que durante 10 años ni se rezase ni se hablase del Creador, y si se respetaba verdaderamente su autoridad, que tampoco se creyese en él. Con todo ello se hacía evidente no tanto la estupidez como la gloria natural de la nación a que se achacaba en el cuento. Ambos son siempre pretextos que marchan parejos, aunque tales actos tienen quizás más de fanfarronería que de estupidez. César Augusto, sorprendido en el mar por una tormenta, desafió al dios Neptuno y en medio de la pompa de los juegos circenses hizo que quitaran su imagen del puesto que le correspondía entre los demás dioses para vengarse de sus iras, en lo cual es menos excusable que los primeros, y menos aún cuando, habiendo perdido una batalla bajo el mando de Quintilio Varo en Germania, golpeaba su cabeza contra la muralla, gritando con desesperación: Varo, devuélveme mis legiones, puesto que sobrepasan toda locura, agregando a ella la impiedad, quienes se dirigen al propio
al propio Dios o a la fortuna como si estos tuvieran oídos para escucharnos, a ejemplos de los tracios, que cuando truenan o relampaguea, arrojan flechas al cielo en titánica venganza para que Dios se vuelva razonable, o como dice este anciano poeta en un pasaje de Plutarco, jamás en nuestras cosas nos airemos, porque él de nuestro enojo no se cura. Y finaliza diciendo, no acabaríamos nunca de registrar injurias contra los desórdenes de nuestro espíritu.